Hola, bienvenidos a Mesa Central. Yo soy Daniel Rivera Marín, editor general, y este es el video podcast en el que le contamos 3 noticias que no se puede perder de esta semana, que estuvo bastante movida con reforma a la salud, el tema de la paz y también la primera salida de un secretario privado por orden del Consejo Municipal. La directora Luz María Sierra no nos acompaña porque está ocupada en unos temas periodísticos. Sin embargo, estoy acompañado por Juan Diego Ortiz, editor del Área Metro. ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué más, Dani? ¿Cómo estás? Pues aquí dándole a la labor. Y Daniela Osorio es nuestra periodista de temas de paz y derechos humanos. ¿Qué hubo, Dani? ¿Qué hubo, Dani? ¿Cómo vas? Bien, oíste, hasta que por fin salió Danilo Rueda, y no digo por fin en el sentido de que sea una celebración, sino que fue algo que se mencionó mucho en este año, digamos, y con esto empezamos nuestro primer tema. Danilo Rueda, comisionado de paz. Dani, yo recuerdo mucho un evento que fue el 31 de diciembre del año pasado, cuando se dijo que había una tregua casi que total con las bandas armadas, con el Clan del Golfo, y ahí uno dijo, uy, ¿aquí qué pasó, cierto? ¿Qué fue lo que pasó ahí, te acordás? Sí, claro, fueron 5 ceses al fuego los que anunció ese día, casi a medianoche. Nos puso muchos aprietos a los periodistas, sí. Por cierto, el presidente. A lo que llamamos la queda, que es el turno de la noche en el periódico. Exactamente, casi a las 12 de la noche anunció que había 5 ceses al fuego. Entonces todo el país dijo, pues no va a haber guerra, porque entre ellos también parecía haber un cese multilateral al fuego. Pero eso se le desmoronó en menos de una semana. O sea, el ELN fue uno de los primeros en decir, yo ni siquiera estaba enterado de este cese al fuego, y ahí fue como donde se empezó a hablar un poco de la improvisación de este proceso y de la improvisación de Rueda, claro, que fue lo que le criticaron mucho. Ahí fue el primer momento en el que se dijo, Danilo Rueda va a salir. Yo le pregunté, incluso aquí en Reportería Hablando, le pregunté a algunos abogados de, digamos, capos de bandas de Medellín, y ellos me dijeron, no sabemos nada. Yo me acuerdo que hablamos muy rápido con Juan Diego, contigo, con Nelson Mata, que es periodista de investigaciones de temas criminales, y no sabíamos qué hacer. Y lo que vos decís, se notaba la improvisación, pero luego vinieron otros temas, y yo creo que lo más escandaloso es lo último, que es el ELN. El ELN está en negociación. Danilo Rueda dicen que se ha empeñado en sacar ese proceso adelante, y el ELN sigue secuestrando. La tapa fue el secuestro del Mane Díaz, el papá de Lucho Díaz, y eso será finalmente lo que lo terminó sacando. ¿O vos cómo vas viendo que estás ahí al frente de la fuente, Dani? Yo creo que sí. Quienes estaban cerca de ese proceso dijeron que este fue como ya el detonante en el que Petro dijo, tengo que cambiar las cosas, pero también un poco como los fallos que estaba viendo con las disidencias de las FARC, con las del Iván Mordisco, que es un proceso que está estancado, que se pararon de la mesa incluso ellos. Entonces, esos 2 factores fueron los que hicieron decir a Petro, ya no va más y debería que sacar a Danilo Rueda. También recordemos que una semana antes, un poquito más de una semana, el Congreso sentó a Danilo Rueda y le dijeron, usted tiene que renunciar, o el presidente lo tiene que sacar, o la paz total pues no va a funcionar. Entonces yo creo que fueron una serie de presiones que hicieron que finalmente Petro tomara la decisión que ya le habían pedido hace más de medio año. Sí, me llamó mucho la atención en el Congreso, Dani, la posición de Katy Jubinado. Katy Jubinado, del Partido Verde, digamos una mujer independiente, le dijo a Danilo Rueda, ¿usted cómo me puede venir a decir acá que la paz es un éxito cuando todas las disidencias están fortalecidas? Yo recuerdo cuando estábamos cubriendo, yo era periodista aquí en El Colombiano, el proceso de paz con las FARC, que el ELN era una guerrilla de más o menos 1.600 hombres, una guerrilla de pobres, no tenían mucho movimiento, y hoy el ELN dice que tiene más de 6.000 combatientes. Lo que uno se pregunta es, ¿cómo puede ser que una guerrilla se haya fortalecido así? ¿Qué te dicen las fuentes, Dani, sobre el fortalecimiento de las estructuras armadas? Vemos que las disidencias ponen bombas en el Cauca, murió una profesora, no sé si te acordás, dejan la frontera con Venezuela, la manejan como quieren. ¿Se fortalecieron? Pues las fuentes dicen que sí se fueron fortaleciendo, y eso tuvo que ver también con que dentro de las negociaciones no se pactó que ellos pudieran dejar de hacer acciones militares, o que ellos pudieran seguir haciendo lo que hacían, narcotráfico, etc. O sea, el cese al fuego era solo dejarle de disparar a la fuerza pública. En ese sentido ellos sí se fortalecieron, y la inteligencia militar dice que alrededor de 1.000 hombres ha aumentado desde que empezaron las negociaciones, algo que pues sí, como vos decís, es incoherente si se supone que están sentados en una mesa. Claro. Juan, en Antioquia el tema de la paz está muy movido. Sacamos esta semana justo varios temas del día con
fue con secuestro, el secuestro expresa aquí, digamos, cerca, que no tiene nada que ver con la paz total directamente, pero ¿cómo estamos en Antioquia? Pues hay un desprestigio y unas críticas generalizadas al proceso de paz total, no solamente por el gobernador actual, sino también por el entrante, que fue muy fuerte en la primera entrevista después de ser elegido, diciendo que no era paz total, sino fracaso total o un engaño total. Digamos que acá en Antioquia hemos tenido olas de violencia generalizadas en muchas subregiones, el nordeste, el norte, en Briceño con las disidencias, ha tenido un orden público muy convulsionado. Registramos esta semana que una incursión de las autodefensas gaitanistas confinó a 1000 personas en un corregimiento de Briceño, y que también hacen parte de las sazonadas que han movido las mismas disidencias para sacar el ejército. Ahí, y también recordamos lo que pasó entre Yarumal y Campamento cuando se entraron a los colegios. Entonces eso ha tenido muchas críticas, lo que decía Dani, a las disidencias, precisamente por ficticias señalamientos de participar en un proceso de paz, en una negociación, sabiendo que acá todas las acciones armadas están desplegadas en el territorio. Así es. La salida de Danilo Rueda no es una moneda menor. ¿Por qué? Porque es la política central, él estaba capitaneando la política central del gobierno de Gustavo Petro, esto es decir, la paz total, que es verdad, los gobiernos tienen la obligación de buscar la paz. Sin embargo, estuvo envuelta en muchos escándalos, incluso antes de empezar el gobierno, porque se decía que los combos, en el caso de Medellín, nosotros lo publicamos en El Colombiano, habían aportado plata para la campaña porque pensaban que los iban a amnistiar. Luego, en el gobierno ya sale el escándalo de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, en el que se dice que le habían dado o gestionó casi, creo que $1 millón o $500.000 para bajar extradiciones de capos. Ese fue otro escándalo, Dani, del gobierno y de Danilo Rueda. Sin embargo, Danilo Rueda aparecía en Colombia, el presidente lo apoyaba completamente, ¿o no? Sí, justo eso te iba a decir, que también se entiende como una derrota porque Petro intentó bajo todos los medios no despedir a Rueda, o sea, claro. Él la embarraba, no sé si la embarraba él o su equipo, pues había inconvenientes, y Petro lo sostenía, pese a que también decían que no era una persona muy cercana a él, como si lo es Oti, el nuevo comisionado de paz. Entonces se entiende como una gran derrota porque cuando él lo despide se lee como de verdad la paz total va mal, porque él mismo está despidiendo a su gran alfil, que se mantuvo ahí pese a todas las embarradas que pasaron. No sé si haya una lectura de ahí. En el mensaje de Twitter que pone Petro anunciando el cambio, pues un mensaje muy lacónico, una sola línea. Él pues siempre acostumbrado a escribir grandes mensajes en Twitter. Paga Twitter. Y despedir con una sola línea a su comisionado de paz. También tiene una lectura de eso. Y si nos fijamos, ni siquiera dice gracias por su buen trabajo, sino gracias por su esfuerzo. Que finalmente sí, todos los que lo conocen dicen, él tenía muchas intenciones de hacer la paz, nadie dice que no. Pero nadie, el presidente al final no terminó diciendo gracias por su trabajo, sino gracias por su intención. Y ahí no aplica que las intenciones son las que valen. Entonces, sale Danilo Rueda, lo conocimos, lo entrevistamos varias veces, un tipo muy soñador, me pareció cuando lo vimos, porque él decía, es que ellos sí quieren firmar la paz, hablando de los capos de la oficina de Envigado y de las estructuras criminales de Medellín, porque quieren estar con sus familias. Y eso nos pareció en su momento un poquito ingenuo, pero era un soñador, un filósofo que estaba muy ocupado como por el tema del alma de las personas. Me pareció muy signado por toda la renovación, digamos, social de la Iglesia Católica. Pero sale él y entra Oti Patiño, ex M19, un tipo muy de la entraña de Gustavo Petro. ¿Qué podemos decir de Oti, Dani? Pues como vos bien decís, Oti y Petro se conocieron desde que eran militantes del M19, ambos del ala pues como más académica, por decirlo de algún modo. Oti finalmente hace parte del proceso de paz del M19, lo delegan como para seguir el proceso de paz una vez firmaron y ver que sí se implementara. Y un año después de que firmaron, en 1991, también hizo parte de la constituyente y estuvo dentro de una de las secretarías que pues vigilaba los derechos humanos y las garantías para la gente. Entonces, además de esas dos cosas que hizo muy grandes en su vida, luego ya se dedicó pues como a trabajos de paz, de derechos humanos, y recientemente pues por supuesto llegó a ser el jefe negociador del gobierno con el ELN, un trabajo en el que se destacó mucho porque pues el ELN es una guerrilla muy difícil. Y digamos que él ponía esa voz un poco más dura que la del comisionado, que era lo que le criticaban. Por ejemplo, cuando secuestraron al papá de Lucho Díaz, él fue el que le dijo a Antonio García, usted no venga a hablarme a mí que yo tengo acá otra gente que está negociando, usted no es un interlocutor, diciéndole eso al máximo comandante del ELN.
Entonces, quienes lo conocen dicen que puede ser una voz un poco más fuerte con los grupos y más moderada y más cercana con los medios, que Danilo Rueda era imposible para los medios de comunicación, y más moderada también con los grupos políticos. Es verdad, Danilo Rueda tuvo muy malos momentos con los medios de comunicación, incluso digamos enfrentamientos, en comillas, enfrentamientos verbales en pasillos de la Casa de Nariño y del Congreso. Dani, para terminar este tema, se cumplieron 7 años de la firma del acuerdo de paz con las FARC, eso lo hizo el gobierno de Juan Manuel Santos. Sigue siendo preocupante una cosa, y es que van 401 excombatientes o firmantes de la paz asesinados. ¿Cuál es el balance que entregó la ONU y qué dijo el gobierno? Porque este es otro lunar del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué le han dicho organizaciones sociales, excomandantes de las FARC? Que descuidó la implementación del acuerdo de paz, y es muy probable que ese también haya sido uno de los puntos que chulearon para sacar a Danilo Rueda, porque Danilo Rueda se concentró en las disidencias, en el ELN, y al parecer descuidó a los excombatientes de las FARC. Hay que decir que las FARC, más del 80% de los firmantes, siguen firmes con el acuerdo, ¿no? Correcto, Dani. Ahí hay un punto clave que vos mencionabas, y es que Petro eliminó la Alta Consejería para la Paz, que en ese entonces, durante el gobierno Duque, ocupó Emilio Archila. Y cuando él eliminó ese puesto, la implementación quedó muy descuidada porque quedó a cargo de Gloria Cuartas, que no significa que esté haciendo una mala labor, sino que es una figura que quedó debajo de Danilo Rueda. Y Danilo Rueda, en medio de tantas ocupaciones, no tenía interlocución con ella. Y lo que se decía, qué pena Dani que te interrumpa, es que ella lo buscaba mucho y él nunca le salía, y ella no podía salir a medios a hablar si no tenía la aprobación del jefe Danilo Rueda, ¿o no? Exactamente. Entonces, en medio de esas peleas, porque Gloria Cuarta se quedaba pues sin margen de obra, estaba maniatada, por decirlo de algún modo, los excombatientes también le dijeron a Petro: cree otra vez la Alta Consejería. Eso pasó hace 8 meses. Y Petro les dijo: listo, yo la creo otra vez, pero han pasado 8 meses y él no ha nombrado el alto consejero para la paz y la reconciliación, que sería ese cargo. De lo que mencionabas de la seguridad, hay un balance, digamos, que sigue siendo muy negativo, porque en 2023 han muerto 36 excombatientes asesinados, pero digamos que hay una tendencia a la baja durante los últimos 4 años. En 2022 fueron 51 y en 2021 fueron 55. Uno puede leer eso en la consolidación de las disidencias. Cuando las disidencias empezaron a consolidarse, yo no sé, Juan, si te acordás que aquí en el norte de Antioquia hubo de eso que se llamaba el Frente 36 y el Frente 18 de las FARC. El de Cabullo, el que lideraba Cabullo. Exactamente, ellos empezaron a hacer una persecución en contra de los excombatientes, que incluso les tocó abandonar el ETCR que había cerca de Ituango, ¿o no? Sí, y fue una persecución tremenda. Igual ese problema del norte es histórico, pero claro, con Cabullo se incrementó mucho hasta que lo cogieron acá en el nordeste. Es verdad. Y era una búsqueda también de ellos por recolectar a excombatientes de las FARC que sabían muy bien armar bombas, manejar armas. Entonces, claro, cuando se consolidaron un poco, dejaron también de atacar un poco a los excombatientes. Pero en términos generales, a Petro se le critica mucho que llegó al poder con las banderas de que iba a implementar al 100% el acuerdo de paz, y lo ha descuidado de una manera impresionante, al punto de que todos los que conocen de estos temas, Humberto de la Calle, Juan Manuel Santos, le han dicho: ojo, que usted tiene muchas intenciones políticas, pero no se han visto las acciones. Criticaban al gobierno de Iván Duque por eso, y ahora Emilio Archila, cuando se habla con él, dice: vea todo lo que hicimos en proyectos productivos, en fin. Obviamente ahí fueron asesinados muchos excombatientes de la FARC. Paz total, el gran tema del presidente de la República. Vamos a ver qué pasa con la llegada de Oti Patiño, pero esto demuestra que más que logros hay crisis, y así dejamos nuestro primer tema de mesa central. La reforma a la salud se le está convirtiendo al presidente Gustavo Petro en un dolor de cabeza. Creía que lo iba a sacar muy rápido en la Cámara de Representantes y los verdes se le atravesaron. Lo vamos a analizar aquí en Mesa Central. Les recuerdo, síganos aquí, suscríbase, active la campanita y síganos también en las redes sociales de El Colombiano. Estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en Facebook. Y para eso estamos con Camilo Acosta, que es el periodista que cubre los temas de salud. ¿Qué hubo, Cami? ¿Cómo va todo? Bien, Dani. Acá atentos a la reforma que no se está convirtiendo, sino que se le convirtió en un verdadero problema. No solo ahorita, sino creo que todo alrededor del año después de que presentó la reforma a la salud, porque prácticamente fue lo que implosionó su coalición, su gobierno, las buenas relaciones, los buenos ministros que tenía en su gabinete. Prácticamente todos salieron a raíz de las críticas a la reforma a la salud. Hay que recordar que por la reforma a la salud salieron Alejandro Gaviria,
José Antonio Campo, Cecilia López y terminó Carolina Corcho. Corcho, claro, pero al principio en una carambola. Claro. Por defenderla tanto fue que se desgastó. Ese es el punto. Pero ahora vuelve a la Cámara de Representantes y se atravesaron primero 3 congresistas que fueron Katy Jubinao, Caterine Miranda y Jennifer Pedraza. Unas mujeres muy independientes que se han caracterizado por respaldaron en la campaña a la campaña de Gustavo Petro, valga la redundancia, segunda vuelta, pero ahora se convirtieron, digamos, en la piedra en el zapato para el presidente, pero para la reforma, pero también pues defendiendo unos puntos claves en lo que es la salud del país. ¿Qué fue lo que pasó esta semana, Cami? Bueno, 2 grandes hechos la semana. Primero, el tinto amargo, por decirlo de alguna manera, que se tomaron el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe en compañía de algunos de sus congresistas más representativos. El caso del pacto histórico con David Racero y en el uribismo con Andrés Forero, que ha sido uno de los grandes abanderados de esta reforma. Esa reunión, digamos que se trató con una cordialidad. El Centro Democrático dejó en claro que no iba a negociar nada, iba a ir a debatir, y digamos que quedó en buenas intenciones, porque al fin y al cabo a hoy pues seguimos en lo mismo, como que en la Cámara no avanzó. De hecho, ayer se cayó el avance de la votación por falta de quórum. Ayer jueves, que fue 23 de noviembre, estamos grabando esto el 24 de noviembre. Se cayó, claro, se volvieron a salir los verdes. Se volvieron, porque se sintieron agredidos por el ministro de Salud por la declaración incendiaria que dio después, de hecho, de esa reunión cordial que habían tenido el presidente Petro y Uribe. Palabras más, palabras menos, como les dijo a los congresistas verdes: venga, ustedes tienen puesto en el gobierno, ¿por qué nos critican? A cuenta de que o están con nosotros o están en contra de nosotros. Es que sean partido de coalición, lo que dijo. Y no de oposición, sí. O uno es de oposición o es de gobierno. Y quienes se dicen ahora, algunos que dicen que son independientes o de gobierno, lo único que han hecho es hacer oposición todos los días. Se salen de la Cámara, golpean permanentemente al gobierno. En fin, yo creo que uno tiene que asumir la posición de... Como no hay grises, o estás con nosotros o estás en contra de nosotros, y obviamente eso cayó mal, y de hecho las mismas directivas verdes salieron como a responder al ministro que ellos no están apoyando al gobierno por canjeos burocráticos, por votar sí y qué puesto le da, sino por un interés real en los temas del país, y que la reforma a la salud pues claramente toca a todos los 50 millones de habitantes. Pero ahí también quedó clara una fractura interna del Partido Verde, con las 3 escuderas, y además después de la declaración del ministro reconociendo que tienen cargos burocráticos. Prácticamente amenazando los que le van a quitar el ICETEX y los otros puestos que tienen dentro del gobierno. Pues ya las voces, digamos, disidentes del Partido Verde, disidentes al gobierno, están diciendo: entreguemos los puestos que nos dieron, la participación que nos dieron por apoyar al gobierno, entreguémosla, porque no nos vamos a dejar chantajear y a plegar a una reforma que, dicen ellos, ya está repleta de micos. ¿Cuáles son los micos más sonados? Pues los más sonados en términos técnicos, en términos de las dinámicas que se generan en el Congreso, son el trámite. Que esta reforma, por tocar un derecho fundamental que es a la salud, debió haberse tramitado con una ley estatutaria, que es un proceso mucho más largo. 8 debates, la presentaron como una reforma ordinaria que solo requiere 4, y aún así, cuando es más fácil, no se le requiere que estén todos presentes, se requieren mayorías simples. No han podido pasarla en el segundo debate en la Cámara, donde se pensaba que de pronto tenía una mayor facilidad porque tenían más números a favor, y de hecho al gobierno le está costando construir esas mayorías, y pues está encontrando que no era tan fácil como pensaron que iba a ser, que eso iba a ser casi como una notaría de poner sello y iba a pasar derecho. Digamos que ese es el primero, que es un gran problema, porque la Corte Constitucional le puede decir: eso te iba a decir, esto no va, y lo tumba. Lo más probable es que pasa, y pues si llegara a pasar, que la Corte Constitucional le va a decir: un momentico, señores, que aquí hay un vicio, ¿no? Y lo otro es que en los proyectos, digamos, en el articulado, han pasado varias cosas. Lo primero es que no se sabe cómo la ADRES va a manejar ese mundo de plata. Lo segundo es que las EPS terminarían llevándose un de 6 a 8% del dinero. No se sabe muy bien realizando cuál tarea. Y otro que sonó mucho es que bajaron los requisitos para quienes van... Para los directores de hospital. Para los directores de hospitales. Y hay que decir que
gran parte del problema de salud en el país se debe a que políticos han metido la mano allí. No más pensemos en los carteles de la hemofilia de Córdoba. En Córdoba, exactamente. Entonces, ¿qué más hay ahí? ¿Qué se ha dicho de esos problemas en el articulado? De hecho, al respecto de la ADRES, que para los que no sepan es como la que maneja la plata de la salud. Ahí llega toda la plata que aportamos quienes trabajamos, los impuestos a la salud como el impuesto al tabaco o al alcohol. Llega toda la plata y ellos son los que le giran la plata a las EPS. ¿Qué quiere el gobierno con la reforma? Que la ADRES le pague directamente a los hospitales y a las clínicas y no pase la plata por las EPS. Ayer, jueves 23 de noviembre, de hecho, se iban a votar esos artículos que hablan sobre las funciones de la ADRES, como cuánta gente más van a necesitar, porque la cantidad de nuevas funciones que tendrían, pues son las que hoy gran parte tienen las EPS y que ya han 30 años construyéndolas y haciéndolas pues de buena manera, mala manera, regular manera, pero ahí están y han sacado adelante buenos indicadores. Entonces, ayer se iban a dedicar esos artículos, Daniel y oyentes, y de hecho se tumbó el quórum porque había habido un pacto al interior pues como entre los congresistas de que esos artículos, por lo sensibles que eran, iban a discutirse, a votarse uno por uno. Pero nos cuentan desde el interior de la Cámara que el presidente Andrés Calle decidió como no, vamos a votarlo en bloque. Y vamos a, como dicen allá, pupitearlo. Entonces eso fue también lo que generó la molestia ayer. Dijo, no, nos vamos a parar porque a eso no habíamos quedado, porque es que la función de la ADRES, incluso hemos preguntado a la ADRES, venga, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuánta gente van a necesitar contratar? Porque eso pues se necesita mucha gente. No hemos obtenido respuesta tampoco, en parte pues porque, digamos, está todavía en debate, pero ese es el gran interrogante. La ADRES va a tener la capacidad burocrática, la capacidad técnica, sobre todo para arropar, para abrazar y cumplir todas esas funciones que las EPS ya han 30 años haciendo. Sí, yo creo que uno de los problemas ahora con la reforma a la salud es que el gobierno está empecinado en sacar su reforma tal cual la escribió. No tiene capacidad de negociación, no es capaz de ir a decirle a la oposición, venga, yo le entrego esto y usted me da esto, ¿cierto? No ha negociado ni ha dialogado bien con las EPS, los ha hecho a un lado y es el gobierno solo en un cuartico redactando sus artículos como quiere y después los congresistas a meter micos. Eso es lo que parece. Y en segundo lugar es que Calle, el presidente de la Cámara, pues hombre, no tiene liderazgo, es un tipo que no tiene mucho respeto dentro de congresistas del pacto, por ejemplo, pero tampoco por el otro lado en los partidos como el Centro Democrático, como los Verdes, liberal. En el propio liberal tampoco. Que no también tiene hay las disidencias, de hecho, claro. del Partido Liberal. Entonces ha faltado liderazgo. ¿Por qué salió la reforma tributaria? Pues porque detrás estaba un hombre como Roy Barreras que sabe cómo se maneja el Congreso. Le está faltando liderazgo, tanto que se está diciendo que Roy Barreras vuelve al gobierno, pero eso parece a veces un globo. Me quedé pensando en algo, Dani, perdón, que dijo Camilo al comienzo, y es cómo fue el momento bisagra del gobierno, esta reforma a la salud desde el comienzo, porque perdió todo, perdió la gobernabilidad, perdió las mayorías, al principio por defender la continuidad de Carolina Corzo, y te quería preguntar precisamente porque el nombre de ella vuelve a sonar para la nueva EPS que también adquiere otro perfil dentro de la reforma a la salud. Sí, la nueva EPS sería como esa gran EPS, de hecho hasta lo que dice Juan Diego es cierto, la pusieron a sonar como que sería la presidenta de esa EPS. Ella sin embargo ha dicho que pues, en su posición bastante de línea dura frente a las EPS, que ella jamás ha pensado ni quiere llegar a una EPS. Se ha manejado así, pero hasta ahora ella ha dicho que no, y pues igual el papel de ella sigue siendo incidente, porque igual ella siendo ministra tenía como una militancia muy fuerte que la apoyaba a ella, incluso aquí en base, ella es antioqueña, ella es de aquí de Medellín, ella es egresada de la Universidad de Antioquia y ahí en un evento que estuvo pues se notaba como ese respaldo popular que tiene ella, que cuando incluso salió mucha gente se sintió como agredida. Aún así pues el gobierno le dijo, bueno, la sacamos, pero usted siga ahí, que usted nos siga aportando, pero pues digamos aportando para el gobierno, porque pues igual la doctora Carolina Corcho no se caracteriza mucho por su capacidad de diálogo, de negociación. Digamos que con la llegada del nuevo ministro se creía que iba a ser diferente, o de las formas sí, pero con declaraciones como las que entregó el pasado, después de la reunión que estuvieron en presidencia el presidente Petro y el expresidente Uribe, pues da a entender que si la capacidad de negociación de ellos no es su fuerte. Lo cierto es que con el ministro Guillermo se creyó que iba a pasar mucho más fácil la reforma a la salud, pero pasó todo lo contrario.
Juan Diego, por otro lado, mientras esto sucede, la salud en Antioquia está bastante desmejorada, está en crisis. Sabemos que Sabia Salud está intervenida. El gobernador Aníbal Gaviria dijo, la intervinieron para nada, porque no mejoró, al contrario, empeoró. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay un sinnúmero de alertas al sistema público y al sistema de atención de salud en Antioquia. Se acerca diciembre, que es el mes crítico, y hay colapsados centros de urgencia acá en la ciudad, empezando por el Hospital General, que tiene una crisis económica derivado también de múltiples denuncias de corrupción, pero a eso se le suma despidos masivos, cierre progresivo de servicios maternos. Ya esta semana la Personería reportó el 6º servicio materno que se cierra en la ciudad. Hay otra alerta por el cierre en La Ceja de otro servicio pediátrico, y eso lo que hace es cargar más el sistema, y a eso se suma una deuda de $1 billón que está retenida en los hospitales públicos, muchas por EPS que han sido liquidadas y quedan la deuda, y a sumarle todo eso está el fantasma de Sabia Salud, que no hay que decirlo, son 1.6 millones de afiliados en Antioquia, el 92% de esos del régimen subsidiado, y donde la intervención al final diga que va para liquidación, se va a formar una bola de nieve tremenda que va a terminar de quebrar los hospitales públicos. Entonces el panorama es muy crítico acá en el departamento. Claro, además, ¿quién recibiría a ese 1,6 millones de antioqueños? Esta es la misma discusión de 2013, después de la liquidación de Saludcop, quedaron en el aire un montón de pacientes y volvíamos, eso parece el eterno retorno. ¿Qué hace el departamento? Muy nichiano, el eterno retorno. Aquí también hay filosofía. unos regates a veces. Entonces la discusión que se planteó en 2013 fue ¿qué hacemos? Entonces lo que hizo fue Confama, la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia formar a Sabia Salud. Le metieron plata a eso. Para poder coger y arropar a todo ese montón de afiliados. Volvemos al mismo punto. ¿Qué va a pasar si termina Sabia Salud después de la liquidación de la superintendencia? ¿Qué va a pasar? Volvemos a quedar en el mismo punto de hace 10 años. Pues le cuento que también Mesa Central es el eterno retorno, porque llevamos hablando de la reforma a la salud desde febrero. Así que nosotros estamos signados por Nietzsche, ya usted lo dijo. Este fue el segundo tema en Mesa Central. Gracias, Camilo. Gracias, Juan Diego. Y el último tema en Mesa Central es un tema local que vamos a hablar aquí con Juan Diego para terminar. A Juan Diego yo le digo con cariño Funes, por un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, porque Juan Diego acuerda hasta el postre de la primera comunión del No, sobre bautismo. todo de goles, nada más de goles. Ah, sí, solo de goles del Medellín. Goles del Medellín, él es un enfermo del Medellín. Y ahorita vamos a hablar oiga, Juan Diego, vamos a hablar de esto. ¿Usted alguna vez ha pagado una cuenta de 2 millones de pesos en un restaurante? No, nunca. Tiene que haber un combo por ahí de 50 personas. Cierto, sí. Yo creo que yo nunca, pues a uno le cobran más de 100.000 y ya va asustado, pues sí, prácticamente. Claro. Pues parece que los que se asustaron cuando les cobraron 2 millones de pesos y no quisieron pagar con su propia plata fueron los de la alcaldía, porque usaron la plata de la caja menor, y eso terminó sacando a Juan David Duque de la secretaría privada de la alcaldía. ¿Quién era Juan David Duque y qué fue lo que pasó, Juan? Sí, yo creo que este es como el epílogo de un capítulo vergonzoso que cobró un escándalo tremendo al interior de la alcaldía. Desde agosto venimos hablando de ese fondo, se llama fondos fijos reembolsables, pero digamos que es la caja menor para gastos de representación del despacho del alcalde. ¿Qué ocurrió? Gastos de representación, es decir, compras urgentes, imprevisibles, y que siempre se daba el ejemplo de viene el embajador o viene el ministro y lo que hace el alcalde es salir a atenderlo y paga el almuerzo con ese fondo, ¿cierto? Entonces digamos que hemos hablado en este programa en varias ediciones sobre los cuantiosos gastos que se denunciaron, miles de facturas, y eso ha tenido varios capítulos. El último tiene que ver con que el ordenador del gasto de ese fondo fijo era el secretario privado de la alcaldía, Juan David Duque, y en una sesión, digamos que está perrateado siempre el calificativo histórico en el periodismo, pero acá vale, porque es la primera vez en la historia. Oiga, esta figura es de 2007. Usted está perrateado. Muy bien. Esa figura es de 2007, digamos una figura pues reciente, pero se estrena por primera vez para un funcionario público en la alcaldía de Medellín, y es la moción de censura. La moción de censura que ya se había justificado la semana pasada. Nadie se esperaba una votación de esas, incluso hablamos con Alfredo Ramos, que fue el promotor, porque fue el que citó más de 8 veces a Juan David Duque. Y nunca iba, ¿no? Nunca puso la cara. El hombre que le da más dolor de estómago en Medellín, yo creo, para cada moción de censura tenía dolor de estómago, estaba enfermo. Tenía una excusa médica, pero
8 sesiones lo invitaron a una comisión accidental de transparencia que había creado el concejal Ramos precisamente después de todo este escándalo, y resulta que llegamos a la votación el lunes pasado con una incertidumbre hasta para los mismos promotores de la moción de censura. Alfredo Ramos decía que no sabía cómo iba a quedar la votación. E increíblemente, digamos, esto se explica un poco por el golpe fuerte que recibió el gobierno local después de las elecciones. 5 concejales que habían participado en la coalición de gobierno votaron a favor de sacar a Juan David Duque, otros 6 se ausentaron. Acá vamos a poner las caras de los que participaron para que hubiera quórum, pero después se salieron y no votaron. Y con 15 votos a favor el lunes se vota la primera moción de censura a favor y queda destituido en el término de la distancia, como se dice en derecho, el secretario privado Juan David Duque después de todo el escándalo de la Caja Menor. Usted vea, dice que Perrateado ya cita el derecho porque es abogado. Este es un hombre polifacético. ¿Oíste? Pero hablemos de esa Caja Menor. O sea, es que a uno hay que decir una cosa, esa Caja Menor, él también tenía Caja Menor, su secretaría privada, todas las secretarías de la alcaldía tienen una Caja Menor, por lo que decimos, viene el ministro, viene un concejal o viene un periodista y lo vamos a atender y le vamos a invitar a un almuercito, o un diplomático, lo que sea, entonces pagan de ahí. El asunto es que ahí estaban sacando plata para pagar mercados, entonces pagaban el mercado de no sabemos quién. 4.000 de tomate chonto, 1 libra de papa, ahí se iba. Buñuelos, oiga, les encantaban los buñuelos. No sabemos de dónde. Panadería, aquí sí, Sebastián allá en la cámara se ríe, pues que les encantaban los buñuelos. También había una factura muy grande de una licorera. Sí, floristerías. Floristerías, pero florales. hay que decir que ellos no podían gastar ahí en licor, ¿no? O sea, pasaban las facturas y eso tenía un filtro para saber cuáles le reconocían y cuáles reembolsaban. Aquí estuvo Gloria Jaramillo. Gloria Jaramillo es la mujer conocida como Ticha en redes sociales, que fue la primera persona que denunció esto, y ella nos decía incluso que había doble facturación. O sea, que tiraban una misma factura en varias cajas menores. Ese informe lo sacamos el lunes pasado, el día que se votó la moción, y era el presunto doble cobro que había de ciertos gastos. Es decir, cuando viajaban tenía una provisión por viáticos, pero también después se cobraba por caja menor. Ese es un detalle que está investigando la Contraloría, que a propósito la semana pasada sacó un informe de auditoría a la Alcaldía de Medellín y habla de un presunto detrimento patrimonial por la caja menor de 117 millones. Y la gente se preguntará, 117 millones están mirando las migajas. Sí, pero es muy diciente lo que decía Gloria Jaramillo en la entrevista, que mientras hay un desfase de un montón de recursos en muchos programas que brindan asistencia social, por el otro lado se estén pagando carnes de 300.000 pesos. Carnes, no, hay un recibo en un restaurante de carnes de 2 millones de pesos, o sea, comían langosta. ¿Usted ha probado la langosta? No. No, yo tampoco, es que sí, mucho un camarón. Es que es increíble porque es un grado de lujo que de verdad indigna. O sea, a mí eso me indigna, además porque en lo poco se ve lo mucho. O sea, si yo me robo lo poquito, si yo me adueño de lo poquito, pues también soy capaz de robarme lo mucho. Y este es, digamos, el epílogo, como vos decís, de una alcaldía que terminó muy mal. Daniel Quintero creyó que con su renuncia en septiembre, el 21 de septiembre fue que renunció, iba a potenciar a su candidato Juan Carlos Upegui, que va a ser concejal. Parece que tiene como una inhabilidad, no lo sabemos muy bien todavía, lo van a leer en El Colombiano próximamente, pero después de eso todo fue caer, ¿no? Porque, ¿qué más ha pasado con la alcaldía después de eso, Juan Di? Sí, pues este es un golpe, yo creo que igual de duro que el de las elecciones, porque, digamos, se estrena la figura de moción de censura, pero es la forma en que sale un secretario, destituido por un consejo que siempre fue, en su mayoría, aliado al alcalde Daniel Quintero, le aprobó casi que todo en los 2 primeros años. Ahí empieza un poco los concejales de oposición a ganar espacio, pero esta sesión inédita que hubo es una reiteración de un golpe fuerte. Hasta 5 personas que estuvieron en la coalición después de las elecciones le dieron la espalda al alcalde Daniel Quintero, y la forma en que sale Juan David Duque, que a propósito mencionó que va a tutelar, que el vicio de procedimiento. Alfredo Ramos decía que son puras patadas de ahogado porque el procedimiento se hizo, él estuvo citado, 8 veces no fue, y hay unas causales para la moción de censura. Entonces creo que además del golpe fuerte que fue perder las elecciones,
Este es un golpe muy duro, un golpe político, pues una sanción política dentro de un consejo que siempre fue afín al alcalde Daniel Quintero. Y cuéntele a eso la apertura ya de procesos en la Fiscalía. Bueno, ese es otro que, vamos, una cascada de procesos. Esta semana se anunció otra investigación por parte de la Procuraduría para la presunta cartelización en Metroparques, y el lunes fue la audiencia de acusación con la que empezó el juicio de Buen Comienzo. Buen Comienzo tiene como 2 capítulos. A comienzo de año se imputaron 4 delitos, ya vamos en etapa de juicio. El lunes pasado fue la audiencia de acusación y vienen unas nuevas imputaciones que fue las que anunció el fiscal general: Metroparques, Buen Comienzo, área metropolitana, en fin. Y la Procuraduría inhabilitó a Alexandra Godelo, exsecretaria de Educación, por el tema de Buen Comienzo. También, 8 años, correcto. Seguiremos informándoles aquí en El Colombiano todo lo que pase con la alcaldía de Medellín. Ya veremos cómo termina el año para el alcalde encargado, que es Óscar Hurtado, que fue secretario de Hacienda mucho tiempo y en los últimos meses, antes de que Daniel Quintero renunciara, secretario de Gobierno, ¿no? Ha sido un hombre prudente, ha tratado de mantener las formas. Sin embargo, ahora empiezan a salir todos los escándalos. Esto fue Mesa Central. Recuerde seguirnos, suscríbase aquí en YouTube, en nuestro canal El Colombiano Videos. Búsquelo así, si no lo encuentra, si nos está viendo de pronto en Instagram o nos está viendo en otro lado, El Colombiano Videos. Se suscribe, activa la campana para que le lleguen las notificaciones. Síganos en Twitter, síganos en Instagram, en Facebook. Lean elcolombiano.com, donde van a estar enterados de todo lo que pasa en Medellín, Antioquia y Colombia. Juan Diego, gracias por acompañarme en este capítulo de Mesa Central. Dani, muchas gracias a vos. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.